Advertencia, te recomendamos que mires el siguiente contenido, consumiendo tus picadas y refresco favorito. El siguiente video es para todo el mundo. Disfruten. Gracias. Muy bien, señores. Continuamos entonces con este sexto video de esta masterclass de notificación para la elaboración de la notificación de los principios de la prevención. ¿Ok? Seguimos entonces seccionando la notificación de los principios de la prevención, ¿ok? De las condiciones peligrosas, inseguras e insalubres. Para no hacerlo tan largo, preferí reducirlo solamente a notificación de los principios de la prevención, ¿ok? Entonces, tenemos como uno de los aspectos a considerar o que debe estar reflejado en el formato, está objetos de trabajo o materia prima. Recordemos que ahorita voy a hacer un recuento rápido, muy por encima de lo que fue el curso de identificación de procesos peligrosos, para que puedan seguirme, ¿ok? Para que puedan seguirme el ritmo, pero vamos a ir refrescando, ¿ok? Vamos a ir refrescando. Entonces, en este caso, objeto de trabajo. Recordemos que no es solo objetos, también pueden haber sujetos de trabajo, dependiendo de la actividad que se esté realizando, ¿ok? Entonces, esta información la suministra la identificación de procesos peligrosos, por supuesto, porque nosotros debemos caracterizar. ¿Qué vamos a caracterizar? Objetos, sujetos de trabajo, medios de trabajo, insumos, ambiente, ¿ok? Relacionados entre ellos. Todo eso nosotros lo vamos a conseguir en la identificación de procesos peligrosos. No hay otra forma de conseguir esta información, solo a través de la identificación de procesos peligrosos, ¿ok? Entonces, es por ello que es de vital importancia cumplir con este proceso antes de la realización de la notificación de los principios de la prevención, lo mismo que les vengo diciendo desde un principio, desde el primer momento en el que hice la publicidad para esta capacitación. Si usted no ha visto los videos o las videoclases o no ha hecho la capacitación o el curso de identificación de procesos peligrosos, no va a poder entender y no va a poder estructurar de manera correcta la notificación de los principios de la prevención. Y por supuesto no va a entender mucho lo que estamos hablando acá. Aun cuando yo en este momento voy a empezar a dar un refrescamiento positivo, ¿ok? De lo que vimos en ese curso de identificación de procesos peligrosos, no es menos cierto. Usted necesita un conocimiento más completo de lo que es la identificación de procesos peligrosos para que pueda entender perfectamente este curso, ¿ok? Entonces, si no existe un levantamiento o identificación de procesos peligrosos, el INCESEL podrá determinar que la información es falsa. Es decir, la información que usted me está colocando en la notificación de los principios de la prevención es falsa, porque usted no tiene una identificación de procesos peligrosos debidamente elaborado, ¿ok? O hecho. Usted nunca cumplió con una encuesta colectiva de grupos homogéneos de trabajo. Usted nunca hizo el cálculo, usted nunca hizo una evaluación de puesto de trabajo. No se hizo. Es decir, usted, aunque tiene una notificación de los principios de la prevención, usted no tiene un programa de seguridad entonces, o si lo tiene, está mal diseñado, mal estructurado, porque usted no tiene una identificación de procesos peligrosos. Entonces, en consecuencia, ¿ok? Si la información obviamente el INCESEL dice es falsa, y por ende se estaría incurriendo en una falta grave de conformidad o en concordancia con el artículo 119, numeral 8, 19, artículo 19, artículo 22 y artículo 120, numeral 7 de la LOPSEMAT. Tienen tarea. ¿Cuál es la tarea? Busquen esos artículos en sus respectivas LOPSEMAT y se van a dar cuenta de qué estamos hablando, ¿ok? Porque es importante saber también, si yo no hago el trabajo de manera correcta, ¿hay sanciones? Sí hay sanciones, ¿ok? Entonces, vamos a hacer las cosas bien, insisto, lo vengo diciendo desde el principio del curso. Vamos a hacer las cosas bien. Si vamos a hacerlas correctamente, ¿ok? De lo contrario, nuestro representado, ¿ok? Que en este caso es la empresa, va a verse involucrado en una falta grave. Por tanto, una sanción. Esa sanción va desde sanciones monetarias hasta cierre preventivo de la empresa. Entonces, vamos a hacer las cosas como tienen que ser, ¿ok? Tienen tarea, investiguen esto en sus respectivas LOPSEMAT, ¿ok? Volviendo acá, seguimos adelante. Como les mencioné, vamos a hacer un recorrido muy por encima, no voy a meterme a profundidad con el tema de la identificación de procesos peligrosos, pero es importante hacer un refrescamiento positivo, ¿ok? Entonces, ¿qué son los objetos, sujetos de trabajo? Objetos o sujetos de trabajo. Es todo aquello que
es utilizado como materia prima o material de arranque, a ser transformado o trabajado en un determinado proceso productivo. Hablemos primero de los objetos, ¿ok? Vamos a hablar primero de lo que por lo menos la madera es un objeto, ¿ok? Es algo que se va a transformar. El café, el grano de café también se va a transformar. ¿En qué se va a transformar? Puede ser pulverizado y luego de pulverizado en café de máquina Rancilio, por ejemplo, ¿ok? Soy fan del café de máquina Rancilio. Un saco o el cemento, ¿ok? Un saco de cemento es un objeto porque eso va a ser transformado también, ¿ok? Materia prima con la cual yo voy a construir o voy a terminar de hacer algo, un producto terminado, ¿ok? Cuando hablamos, cuando el proceso de transformación se realiza sobre individuos, ¿ok? Tal como el proceso educativo, por ejemplo, estaremos hablando de sujetos de trabajo o el trabajo médico. ¿Okay? Porque los médicos no tienen objetos de trabajo. Nosotros, los seres humanos, no somos objetos de trabajo. Somos sujetos de trabajo. ¿Okay? Entonces, al igual que el educador, por lo menos en mi caso, que soy docente universitario también, ¿okay? Y tengo el componente docente por la UPEL, mi trabajo es transformar quizás el conocimiento de las personas. ¿Okay? Y en mi caso soy andragogo, educación para adultos. ¿Okay? Entonces, aquí es donde estamos hablando de la diferencia entre objetos y sujetos de trabajo. Entonces, en el caso de las empresas van a tener objetos de trabajo, pero en el caso del médico, en el caso del docente, son sujetos de trabajo. ¿Okay? Esto de conformidad con la NT 04-2023 y por supuesto con la NT 01-2008 derogada con la entrada en vigencia de esta nueva norma técnica. ¿Okay? Seguimos. Entonces, cuando hablamos de medios de trabajo, ¿ok? Estamos entrando en lo que son los medios de trabajo, máquinas y herramientas, ¿ok? Cepillo, pala, mopa, carro de limpieza, paños, coletos, ¿ok? Esto obviamente es un ejemplo, ¿ok? Pero aquí ya se está empezando a ver que es una persona que trabajaba o trabaja en el área de mantenimiento de una empresa, ¿ok? Mantenimiento de áreas comunes, ¿ok? Lo que tiene que ver con limpieza de pisos, lavado, encerado, etcétera, etcétera. Acá, esta información la suministra la identificación de procesos peligrosos, la misma información que vieron en la lámina anterior. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque tienen que hacer la identificación de procesos peligrosos para poder determinar objetos, medios de trabajo, ¿ok? Y por supuesto los insumos. Ahora, los medios. ¿Qué son los medios? Bueno, vamos a ver qué son los medios. Insisto, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que son la identificación de procesos peligrosos. Entonces, los medios de trabajo son todas aquellas máquinas, herramientas, sustancias, infraestructura con las cuales se realizará la transformación del objeto de trabajo. Es decir, tengo mi objeto de trabajo, tengo mi materia prima, pero ¿cómo esa materia prima yo la transformo en un producto final? A través de los medios. Eso se logra a través de maquinarias, equipos, herramientas, o sea, todo aquello que me ayude a transformar ese objeto en un producto terminado. ¿Okay? Entonces, a eso le llamamos nosotros medios de trabajo. Tanto objeto como medio debe ser caracterizado y hay formatos para caracterización. Esos formatos fueron entregados a los participantes, que me imagino que son ustedes mismos, ¿okay? Del curso de identificación de procesos peligrosos, porque deben ser caracterizados. Porque si yo tengo un martillo, ok, el martillo, marca, modelo, tipo, color, todo. A eso se le llaman características precisamente. Entonces debo hacer la caracterización de ese medio de trabajo que ese trabajador va a utilizar y que forma parte integral de la notificación de los principios de la prevención y que forma parte integral de la identificación de procesos peligrosos. ¿Ok? Seguimos entonces. Insumos, consumibles del proceso. Todo aquello que se va a consumir, es decir, no es renovable. ¿Okay? Va a pasar a formar parte del producto final. ¿Okay? Entonces, esos insumos o consumibles, fíjense, por ejemplo, acá tengo el ejemplo, electricidad, pride, cloro, ¿okay? Desinfectante, limpiador, ¿okay? Limpiador de pocetas, detergente, agua, soda cáustica, ¿okay? Entonces estamos hablando también de productos químicos. Ya vamos a ver ese tema más adelante también, con respecto a las sustancias químicas. Entonces, los insumos de trabajo, en general, los insumos de trabajo pierden sus propiedades y características para transformarse y formar parte del producto final. ¿Okay? Se mezcla con el objeto, ¿okay? Y pasa a formar parte del producto final. En este caso coloco varios ejemplos: aire comprimido, disco poroso, ¿okay? Un disco de corte, energía eléctrica. Estos son insumos de trabajo.
Entonces, ¿también deben ser caracterizados? Por supuesto que deben ser caracterizados. La electricidad tiene varios voltajes. El disco puede ser de varios tipos. El esmeril puede ser de diferentes modelos. El aire comprimido puede ser a diferentes presiones. Entonces, tiene que haber una caracterización de cada uno de los insumos que se utiliza en el proceso de trabajo, ¿ok? Y que forma parte integral de los procesos peligrosos, ¿ok? Ahora, la actividad. ¿Qué pasa? Los voy a explicar brevemente. Si yo tengo el objeto, tengo el medio, tengo el consumible, ¿ok? Pero no hay una interacción con el ser humano, no estaríamos hablando de proceso peligroso, ¿ok? Porque, lógicamente, no habría una persona a la cual pueda causarle un daño, o pueda tener un accidente, o pueda desencadenar una enfermedad de tipo ocupacional. Entonces, si no tengo la actividad, ¿ok? O sea, la interacción con el ser humano, no estaría hablando de procesos peligrosos. Entonces, para que exista el proceso peligroso, debe haber la interacción con el ser humano. Entonces, es la interacción del ser humano que opera interactuando entre objetos, medios de trabajo, es decir, la inversión física o la intervención, diría yo, física e intelectual de la trabajadora o el trabajador, donde existe la interacción dinámica con el objeto que ha de ser transformado, y los medios, herramientas, maquinarias, equipos, entre otros. Esto es un fragmento, obviamente, del libro también del doctor Oscar Betancourt, ¿ok? Con respecto a los procesos peligrosos, pero también está en la NT04-2023 y estaba en la NT01-2008 también, ¿ok? Entonces, acá solamente me hablan de objeto y medio, no me hablan del insumo, pero tiene que haber una interacción entre todos, ¿ok? Entre objeto, medio e insumo. Todos ellos interactúan con el ser humano y ahí nace el proceso peligroso, o puede existir un proceso peligroso, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Un ejemplo, ¿ok? De cómo sería un proceso peligroso. ¿Qué debe contener o qué aspectos debe ser considerado para que alguna actividad sea considerada como un proceso peligroso o existan procesos peligrosos, ¿ok? Entonces tenemos el tubo metálico, que es el objeto de trabajo, que es aquello que vamos a transformar, ¿ok? Ahí lo que estamos transformando es el tubo metálico, ¿ok? Luego tenemos el medio de trabajo. El medio de trabajo en este caso, ¿qué es? El esmeril. El esmeril es el medio de trabajo porque es la máquina o el equipo que estoy usando precisamente que me va a ayudar a transformar ese tubo metálico. Y luego tengo los consumibles, que es, o los insumos. Disco de corte, ya dijimos que al desgastarse pierde sus propiedades y forma parte del producto final, ¿ok? Y la energía eléctrica, porque obviamente el esmeril funciona con energía eléctrica, ¿ok? Entonces tengo estos dos insumos que están acá. Y al haber la interacción con el ser humano es cuando se genera el proceso peligroso. ¿Okay? Lógicamente esto, insisto, nace de la filosofía del doctor Oscar Betancourt a través de su libro, y que lógicamente tanto la legislación venezolana como la institución, en este caso el INSACEL, utiliza para determinar si una actividad, si un trabajo, si un proceso de trabajo, un proceso productivo que puedan poner quizás en riesgo y peligro también, valga la redundancia, la vida y la seguridad del trabajador. ¿Okay? Entonces es importante que conozcamos esto. Todo esto forma parte integral, estas láminas forman parte integral de lo que es el curso de identificación de procesos peligrosos. Pero lo quise traer para acá para poder dar un pequeño recuento, refrescar un poco la memoria de dónde proviene toda la información que vamos a descargar en el formato de notificación de los principios de la prevención. ¿Okay? Señores, por temas de tiempo vamos a dejarlo hasta acá y nos vemos en el próximo video. Allá nos vemos.